Tres curiosidades ocultas de la película Street Fighter, la última batalla de 1994 que debes de saber. Número 3. ¿Sabías que la famosa compañía de videojuegos, es decir Capcom, fue cofinanciador de esta película? Y obviamente cada aspecto de esta película tenía que pasar por su aprobación. Así que Capcom impuso la fecha de estreno para, en este caso, diciembre de 1994. Lo que requirió obviamente que el elenco y el equipo mantuvieran un calendario de filmación bastante agresivo, lo cual se volvería un infierno, pero de eso ya hablaremos más adelante. Así que Capcom había imaginado ya desde mucho tiempo atrás que en este caso Jean-Claude Van Damme fuera Gael. El único problema es que el presupuesto de la película era de $35 millones y a Jean-Claude Van Damme le tuvieron que pagar $8 millones. Y después contrataron al actor Raúl Julia como Bison y ahí se fueron otros 7 millones. Por lo tanto, solo les quedaron 20 para contratar a todo el elenco y en este caso, obviamente, todos los actores eran poco conocidos o simplemente desconocidos. ¿Y sabías que para el papel de Mr. Bison, Raúl Julia investigó a varios dictadores y señores del crimen? En este caso, estudió y agregó rasgos incorporados al personaje de Mr. Bison basados en Benito Mussolini, los gestos de Joseph Stalin, de Pablo Escobar, así como también el carácter esquivo y el amor al arte de Adolfín, para no decir el nombre y me censure YouTube. Y toda esa parte me parece bastante bien. El único problema es que en este caso Raúl Julia abordó también el papel con un tono mucho más shakespeariano, es decir, el mismo tipo de villano que Ricardo III. Ahora sí que se agradece la intención, pero creo que Mr. Bison no es tan así. Número 2. ¿Sabes que la actriz Ming-Na Wen, que interpretó a Chun-Li, dijo que se sintió avergonzada después de haber visto la película terminada por primera vez? Así que le confesó en este caso a su coprotagonista de la serie de televisión La Sala de Urgencias de 1994, es decir, George Clooney, que realmente temía que su carrera fuera a terminar. Y George Clooney le comentó casualmente: "Oh no, cariño, se necesita mucho para acabar una carrera". Como en este caso le pasó a él con su interpretación de Batman, y sí, tenía razón George Clooney, porque a la actriz Ming-Na Wen le hemos visto en varias series bastante geeks, inclusive ahora sigue saliendo en las series de Star Wars. Así que sí, tenía razón. Y número 1, como ya habíamos dicho, realmente esta película tuvo demasiados problemas. Y el primero y el más importante de esta película fue precisamente el actor Jean-Claude Van Damme, debido en este caso a la combinación del ego profesional y el abuso de sustancias. Fue aquí precisamente en la época en la que el actor Jean-Claude Van Damme desgraciadamente fue a pique gracias al abuso de estas sustancias. Dado que en este caso, al ser la estrella más importante de la película, Jean-Claude Van Damme consiguió una suite de hotel presidencial con un gimnasio en su habitación. El único problema es que a menudo se negaba a salir, y en este caso no solo de su hotel, sino a veces también de su caravana. Y cuando llegaba a salir llevaba alcohol al set y aparte se tardaba muchas horas en filmar tan solo una escena. Todo lo contrario en este caso a la actriz y cantante Kylie Minogue, quien por cierto tuvo un breve amorío precisamente con Jean-Claude Van Damme, a la cual también la elogiaron precisamente por su profesionalismo y también su generosidad, porque generalmente compraba bebidas para todo el elenco. Pero realmente el que se llevaba los elogios era precisamente el actor Raúl Julia, quien estuvo acompañado todo el tiempo de su familia. Y esto debido a que padecía una enfermedad terminal en el estómago, el cual, a pesar de estar en un estado frágil, cumplió perfectamente con todas sus escenas. Y por esta razón la película está dedicada a Raúl Julia, dado que falleció poco tiempo después de terminar el rodaje. Así que como ves, realmente era un actor bastante profesional y le dedico este video. ¿Y a ti qué te pareció la película? Tenlo en los comentarios, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Y también te recomiendo este video de las 3 curiosidades ocultas de la película Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad, bye.